El periodismo está estrechamente vinculado con la cultura, con la política, con la economía, pero el periodismo fundamentalmente es una especie de cauce, digamos, para los escritores, para los narradores, poetas, ensayistas. Y tenemos la oportunidad de poder conversar con Ramón Emilio Colombo, un periodista dominicano formado en México y que ha dado cátedra de periodismo en República Dominicana durante mucho tiempo. De modo que le agradecemos que haya aceptado esta conversación. Y queremos conversar con Ramón Emilio Colombo sobre periodismo y cultura. ¿Hay en República Dominicana, Ramón Emilio, un periodismo cultural? Bueno, difícil. Gracias, Fausto, por invitarme a tu tan visto y escuchado programa. Sí. Periodismo cultural. Qué difícil es la respuesta. Porque si te refieres al ejercicio periodístico imbuido de cultura, es muy escaso. Si acaso tenemos muestras a la mano. Porque la cultura no forma parte del presupuesto de acción de los medios de comunicación en este país. En sentido general, no es que no haya algunas escasas excepciones. Pero mira, las veces que a mí me tocó en el ejercicio pleno de lo que es mi más importante vocación, que es ser reportero, presenciar la negación de la cultura en las redacciones, no fueron pocas veces, ¿eh? Una vez un muy querido colega, no voy a mencionar su nombre porque ya falleció y merece respeto por todo lo que aportó al periodismo en República Dominicana. Pero cuando una vez yo entré al periódico que dirigía y escuché en plena redacción, cuando dijo, a mí no me interesa que ustedes piensen, sino que escriban. Yo dije, esto sintetiza esa expresión, y se lo reclamé. Le dije, mira, ¿cómo es posible cómo tú puedes pretender, verdad, que un periódico se haga con estúpidos? El periodista tiene que ser un ente pensante, antes que nada, pensante. Pero bien, esa expresión, te repito, resumía la escuela periodística dominicana, de los medios, pues, conocidos entonces, donde no se buscaba gente que tuviera desarrollo cultural, ni mucho menos, sino que practicaran ese artesanado literario que era el periodismo, y que en cierta forma sigue siendo un ejercicio artesanal de la palabra, no cultural. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que se le objete pensar a un periodista, cuando debe ser el pensar la materia prima fundamental para tú conocer, profundizar en el hecho y proyectarlo con la palabra? Sí, pero hemos tenido ejecutivos periodísticos de la dimensión de don Freddy Gatonarse, como director del periódico El Nacional. Claro. Un emblema importante de la literatura y de la poesía dominicana. Así mismo es. Hemos tenido periodistas, reporteros de la talla y la calidad del poeta Juan José Ayuso. Correcto. Hemos tenido periodistas de extraordinario vocación, por decirlo así. Guido Gil, por ejemplo, que fue abogado, que fue reportero, que escribió historias, en donde, por supuesto, lo que se refleja es una calidad humana. Cuando tú oyes que Mario Vargas Llosa fue antes que todo reportero, Así es. Antes que todo, que Gabriel García Márquez fue antes que todo fue, claro, periodista, y de ahí dio el paso hacia la literatura mayor. Enorme cantidad de intelectuales en el mundo. Pero ¿por qué decir que en República Dominicana hemos tenido una negación
en el ámbito de la cultura? En sentido general, por supuesto, los ejemplos que citas son para mí excepcionales. Pero mira, a mí me ha tocado la experiencia en algunos medios, en el desarrollo de mi carrera, en México, especialmente en México, donde el periodista, el reportero, estaba bajo el escrutinio permanente de los jefes, de quienes dirigían el medio. Fue famosa la anécdota en Excelsior. Cuando yo entré a Excelsior, dirigido por Julio Scherer García, uno de los más grandes periodistas que ha dado México en toda su historia, me dijeron, mira, tú tienes que andar con un libro en la mano. En Excelsior, don Julio exige que todo su personal periodístico lea, porque es leyendo que se aprende el idioma a sí mismo. Y efectivamente un día, al reportero novato Ramón Colombo, yo apenas tenía 2 años en el ejercicio periodístico. Hola joven, ¿cómo está usted? Me sorprendió en un pasillo. Julio Scherer. Julio Scherer. ¿Qué está usted leyendo? Bueno, señor, estoy leyendo a Ray Bradbury. Ah, no me diga. Cuénteme, venga, y me llevó al despacho. ¿Usted está leyendo a Ray Bradbury? ¿Qué está leyendo? Estoy leyendo Fahrenheit 451. Oh, qué bien. ¿Qué le parece el cuento tal? Para ver si la verdad que yo estaba leyendo. Ya. Y cuando yo le conté, me dijo, me parece muy bien, lo felicito. Siga leyendo. Ya. Julio Scherer García, que luego se fue de Proceso y fundó la revista, se fue de Excelsior y fundó la revista Proceso, en donde terminó su carrera periodística. Sí, ahí terminó. Sí. Vicente Leñero, son de los grandes periodistas, mexicanos. Realmente, ¿tú entiendes que esa categoría de periodista tuvo un referente en República Dominicana? ¿Se puede decir que Rafael Herrera era una especie de Julio Scherer en República Dominicana, o que Germán Emilio Ornes, o que Rafael Molina Morillo de alguna manera en su época también? En parte. ¿Se puede comparar, digamos, ese tipo de dirección periodística? No, yo no creo que haya habido en República Dominicana un tipo de dirección periodística como la de Scherer. Porque Scherer, antes que nada, era un hombre muy identificado, porque él fue reportero toda su vida, con el reportero, como el elemento fundamental del quehacer periodístico. Para él, y yo así lo he asumido toda la vida, la dimensión más sublime del ejercicio periodístico es la del reportero. Entonces, tenía un particular, una particular atención hacia el reportero, se relacionaba mucho con ellos. No creo, además, mira, ¿cómo decirte? El marco histórico de la prensa mexicana y dominicana son diferentes. Fundamentalmente, la procedencia de los grandes editores dominicanos, no necesariamente se puede equiparar o comparar con qué sé yo, con todo ese marco de acción periodística que tiene o ha tenido México. Es muy difícil, es muy difícil. Además, allá la prensa, en sentido general, no era una prensa corporativa, ¿no? ¿Y aquí lo era? Aquí lo es, correcto. Pero me refiero a la época de Rafael Herrera, sí. Germán Emilio Ornes. Eran medios propiedad de empresas y respondían a los intereses, fundamentalmente. Pero el Nacional era propiedad de un periodista. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y Freddy Gatonarse era un periodista. Correcto. Y escritor que tenía una vocación, sí, es cierto, y que le expresaba a su modo. Cierto, por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, el hecho es que Excelsior era una gran cooperativa de periodistas, una gran cooperativa de todos sus trabajadores, ¿no? Y tenía un marco de independencia
muy amplio, en todo sentido, independencia respecto de los gobernantes, del poder político, del empresariado, en fin, era otra cosa, ¿no? Aunque y aquí, así El Día y otros medios allá. Aunque aquí ha habido una tradición en el periodismo, con José Ramón López y con otros autores que luego se han destacado como ensayistas, que fueron, digamos, paradigmáticos. Tú estás hablando del pasado. Del pasado estoy hablando. En ese pasado, sí, el ejercicio periodístico era un ejercicio intelectual prácticamente. Ya. Entonces, a donde quiero llegar es, Ramón Emilio Colombo, cuando llega desde México a República Dominicana, representa una expresión nueva, renovada. Es el hombre que comienza a despertar la idea del nuevo periodismo. O el periodismo literario. De Lotón Wolf, sí, claro. O el periodismo literario. Bueno, ¿eso tú lo aprendiste en México? En México, déjame decirte, bueno, ¿cómo se origina mi profesión periodística? Se origina en una cafetería, Café La Habana de México, donde por cierto nace la Revolución Cubana. Ahí se reunía Fidel en el exilio con sus compañeros a soñar con la revolución. ¿En qué colonia está el Café La Habana? En el centro, en Bucareli y Morelos. Bien. Y yo, que trabajaba en una librería como dependiente, librería de cristal, los miércoles descansaba y me iba a la cafetería a leer, a tomar un café. Yo era un intento de poeta, un intento. Que llegaste exiliado a México sí, en 1965. 63. 63. Después del golpe de Estado. Después del golpe de Estado con Bosch. Y estoy ahí leyendo, cuando veo en otra mesa a un joven leyendo La Paloma del Vuelo Popular de Nicolás Guillén. Y yo me paro, voy donde él, le digo, mire joven, usted está leyendo algo que me pertenece. Eso es una señal de mis latitudes. Ah, sí, no me diga. El poeta yucateco, Cáceres Carenzo, Raúl Cáceres Carenzo. Y le digo, yo soy dominicano, bla, bla, bla. Empezamos a conversar, nos sentamos a hablar ahí. En eso llega el editor de una revista mensual en la que él, Raúl, hacía la sección cultural. La revista Siempre. La revista Hoy en Día. Hoy en Día. Empezamos a conversar de temas internacionales, bla, 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 bla. Y a las 2 horas de estar ahí me dice, joven, ¿usted no quisiera escribir en mi revista? Digo, es que yo no soy periodista. Mire, usted piensa como periodista, habla como periodista, ve la vida como periodista. Si yo hubiera tenido una grabadora, hubiera sacado varios artículos grabando todas las cosas que hemos hablado. Quiero que usted escriba en mi revista. No, señor, yo no estoy en eso. Bueno, pasó el tiempo y cada semana que nos encontrábamos me atacaba, hasta que una noche me jaló literalmente hacia la redacción a un par de cuadras. Siéntese ahí, una máquina Remington 44 viejísima. Escriba. Señor, que yo ni sé escribir en máquina. Aprenda. Tenga 20 pesos por si le da hambre, se come una torta. Y si le da sueño, ahí hay un camastro, acuéstese y me deja la llave allá abajo. ¿Ve? Y se fue. Y ahí estoy yo. 11 de enero de 1967. Tratando de sacar un artículo inspirado en I Have a Dream. Yo tengo un sueño. De Martin Luther King. Martin Luther King. Yeah. Inspirado en ese hecho. Y como a la 1 de la madrugada, veo por un ventanal que me quedaba aquí a la derecha algo extraño y veo nieve. Estaba nevando en México. 56 años que no nevaba. Y para un muchacho del Caribe la nieve es una magia extraordinaria. Y salí a Reforma y Juárez a tomar la nieve en mis manos y dejar que me cayera encima, en fin. Y regresé un poco liberado de la depresión y logré por fin sacar algo ahí. Lo dejé sobre su mesa y me fui. A los pocos días, en el mismo Café La Habana, él llegó con varios ejemplares de la revista recién impresa, me dio la portada. El tío Sam repartiendo bombas por toda América Latina, tirando bombas por toda América Latina, inspirado en un comentario breve que yo hice. Cuando yo vi aquello, además con un cintillo, sección El Mundo Hoy en Día por Ramón Emilio Colombo. Digo, ya, me atrapó, me quedé aquí. Aquí me quedé.
Dejé el trabajo en la librería, él me contrató para que yo clasificara recortes, bla, 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 en la revista y de eso me mantenía. Es decir, ese fue tu inicio en el En el periodismo periodismo. literario, porque fue así, ¿eh? Pocos meses después, ya yo había hecho entrevistas y cosas de estas en el Café Sorrento, que yo visitaba junto con otros jóvenes poetas a reunirnos con León Felipe. Yo le llevo una cosa, unos versos que yo acababa de escribir, inspirado en un poema de Juan José Ayuso en homenaje a Jacques Biot. A Jacques Biot. Jacques Biot montado en sí, y yo escribí: te enteraste que ayer tarde la noche se nos vino encima y que las cosas se han ido con las estrellas. Fueron las estrellas mismas, montadas en sus caballos, las que cruzaron volando por el cielo de la noche, escapando de un dragón de galácticas espuelas. Y le doy eso al maestro León Felipe. A León Felipe, el poeta. Y me dice él: del Éxodo y el llanto. Joven dominicano, ¿qué le ha hecho ella para que usted la patee tan infamemente? ¡Ay, qué pena! Y le digo yo: ¿quién? La poesía, joder, la poesía. No se lo puedo permitir. Eso fue en 1967. 67. Sí. Mediados del 67 más o menos. Y mire, he visto cosas que usted ha escrito recientemente. Y parece que en usted se está definiendo la posibilidad de un periodismo poético. Periodismo poético que mucha falta nos hace. Haga periodismo poético, mas no haga poesía periodística porque no se lo voy a permitir. ¿Qué consejo de León Felipe? León Felipe, el poeta del Éxodo y el llanto, que llegó a México en 1923 montado en la cola de la revolución, según él mismo testimonio. Hacemos una pausa en este diálogo con Ramón Emilio Colombo, periodista. Luego de esa historia y de esa referencia, porque tú puedes decir con mucha claridad que León Felipe te dio una orientación de lo que tú debías hacer. Claro que sí, ¿no? Me impactó. Ya. Él me impactó. Digamos, yo creo que no solamente sé de tu admiración, de tu aprecio, claro. de tu respeto por León Felipe, por su claro. poesía, por la tradición que representa sí. León Felipe, por supuesto, y que tienes un hijo que se llama León Felipe. Por él. Coincidencialmente yo tengo un hijo que se llama También. León Felipe, que tiene 33 años. También. Nada. De manera que ese periodismo, ¿qué ha pasado, Ramón Emilio? Que muy pocos reporteros en República Dominicana siguieron los pasos que tú trazaste a tu llegada al país en los años 70. Las circunstancias históricas son diferentes, Hoy el periodismo, el ejercicio reporteril, voy a hablar del reportero. El ejercicio reporteril se ejerce, vamos, como un artesanado prácticamente, en términos literarios, ¿no? Pero no hay un ambiente de emulación. En ese pasado que tú refieres, en el pasado periodístico dominicano, lo mismo que yo viví en México, los periodistas se intercambiaban mucho entre ellos, ¿no? Se reunían, formaban peñas, correcto. Se leían y se emulaban lo que hacía el otro. Eso a mí me ayudó mucho. En México yo estuve relacionado con grandes periodistas, reporteros, que eran maestros de la palabra, correcto. Y uno aspiraba a ser como ellos. Yo aspiraba a escribir como ellos, correcto. Y mis contactos frecuentes, nos reuníamos, había un café, una cafetería que llamaba El Ambassadeur, al lado de Excelsior, precisamente en Reforma. Ahí eso, tú llegabas a cualquier hora y lo que tú encontrabas ahí era periodistas, mesas de periodistas, conversando entre ellos, en fin, compartiendo. Y ese ambiente de emulación, esos contactos, ¿verdad?, estimulaban la emulación de aquellos que escribían en términos, vamos, elevados, calidad elevada. Y yo me desarrollé en ese ambiente. Aquí en el pasado,
se daba eso también. En los tiempos que tú mencionas, de Gatón Arce y todo ese pasado brillante, de un periodismo verdaderamente brillante. Yo cito a Carlos Curiel, lo tomo como un ejemplo de periodismo literario en República Dominicana, una entrevista fantástica que él le hizo aquí en el aeropuerto General Andrews a Ella Fitzgerald, la gran cantante norteamericana. Él era reportero del Caribe y le hizo esa magnífica entrevista con un perfil literario de mucha calidad periodística. En esos tiempos eso impactaba a los otros periodistas y estimulaba el seguir esos ejemplos, esas muestras de calidad. Pero hoy la masificación ha disuelto, yo diría, lo atribuyo a eso, la gran masificación del ejercicio periodístico, un poco ya ha disuelto eso. Ya tú te vas a las cafeterías del Conde y tú no encuentras un colega allí sentado. Te cuento que en una ocasión estuve en México tras un poco de historia del propio León Felipe. Ajá. Estuve en Chapultepec, en donde hay una estatua que se hizo con que yo soy públicos, de los corresponsables de esa estatua. Y tuve la oportunidad de ir a una de las peñas importantes llamada El Sapo Cancionero. Ajá. Y recuerdo haber participado en una especie de recital poético, pero nada más que de León Felipe, y contar experiencias sobre León Felipe. Porque, por cierto, yo luego después estuve en Tábara, el lugar donde nació León Felipe, en Zamora, tú me contaste, sí. Y todos los que estaban allí tenían libros de León Felipe y me los regalaron todos. Cada uno su libro individual, particular, me lo regaló como un testimonio de aprecio y de fraternidad león felipina. Eso nada más que por decir lo que tú estás contando, más en el ámbito periodístico. Ahora, en República Dominicana, Ramón Emilio Colombo, ¿leen o no leen los periodistas? Tengo mis dudas. Tristemente lo dudo. Dudo que se dé como una práctica generalizada la lectura. Y sin leer tú no aprendes a escribir. La única forma de aprender a escribir es leyendo, no hay otra. Eso no te lo enseñan en las escuelas. Las escuelas de periodismo te atiborran de teorías. Pero en términos de práctica literaria, tú no asumes nada en las escuelas de periodismo, no, eso se asume leyendo. El periodista debe tener como práctica fundamental, fuera de su horario de trabajo, la lectura. Dedicar 3, 4 o más horas a la lectura es lo que ayuda al periodista no solo a comprender su realidad y todos sus precedentes, a interpretar los hechos, correcto, a profundizar en la condición humana, porque si tú no profundizas en el conocimiento humano, tú no puedes reproducir lo humano en lo que escribas. De tal modo que, y además las empresas no se preocupan, no buscan la manera de estimular la práctica cultural en quienes integran sus plantas de redacción. Lamentablemente así es. Te encuentras, por supuesto, algunas excepciones, colegas que tienen, profundo interés en el conocimiento cultural, pero son excepciones. En términos de práctica generalizada, no se puede hablar en esos términos. Y cuando uno habla de esa relación estrecha que se da entre periodismo y literatura, entre la sociología y la literatura, antropología y el periodismo, uno se da cuenta, por supuesto, que el periodista, era Kapuscinski, creo que decía, que no puede ser buen periodista si no es buena persona. Y una persona tiene que ser, obviamente, buen lector para poder ser buena persona. Claro, ¿Es posible? ¿Es verdad eso? Yo pienso que sí. ¿Somos todólogos los periodistas? Debemos ser todólogos. Debemos ser todólogos. En la medida en que tú eres todólogo, puedes entender todo lo que se te presente en tu carrera, en tu ejercicio. Conocer todo lo que haya que conocer de la vida, de lo humano, de las ideas, es fundamental para tú poder interpretar. Ramón Emilio, ¿y no será que nosotros ya como personas más adultas, que hemos vivido muchos años
en este ejercicio, desconocemos la naturaleza del nuevo periodismo que se ejerce, sobre todo con redes sociales, con limitadas palabras, sin el contexto, porque ya no se habla del contexto, los antecedentes, ya no se escribe sobre eso. Se ha deshumanizado. No es que el periodismo ha cambiado, Ramón. No, me gustaría oír tu punto de vista. Yo no digo que ha cambiado, se ha deshumanizado. Para mí, que me califiquen de reaccionario o lo que tú quieras, para mí se ha deshumanizado el ejercicio periodístico en sentido general, ¿no? Mira, si tú te vas a ese pasado al que hiciste referencia, si tú coges la colección de algún periódico de los años que 50, tú te vas a dar cuenta que había deleite en la redacción, un ejercicio de deleite al escribir. Eso es otra cosa. Estoy recordando las semblanzas que tú hacías en esos encuentros del Nuevo Diario, por ejemplo. Correcto, sí. Que fue una forma de presentar una entrevista de modo distinto. La tertulia del Nuevo Diario. La tertulia del Nuevo Diario era un ejercicio triple. Era una crónica, era un reportaje y al mismo tiempo una entrevista colectiva. Porque participábamos varios, ¿no? Sí. Ya eso no se ve, ese despliegue ya no se ve. Un ejercicio triple, crónica, reportaje y entrevista al mismo tiempo. Pero la característica esencial era el cuidado de lo que se escribía. De lo que se escribía. Y cómo se decía. Claro. Cómo se iniciaba ese texto, cómo se amarraba esa historia. Importante en la tertulia del Nuevo Diario, como muchas cosas, otras cosas, ser fiel a la palabra ajena. Atención, que hemos visto verdaderos desastres al intentar hacer un periodismo supuestamente interpretativo. Correcto. Muchas veces deforman lo que el sujeto noticioso expresó, lo deforman o lo acomodan a su percepción. Entonces, eso es algo también muy importante que exigirle al periodista de hoy, que sea fiel al otro, al sujeto noticioso. Y no estamos, digamos, bajo una amenaza con las redes sociales, con tema terrible amenaza, de que el periodista primero, antes de redactar su nota, tiene que poner algo ahí en Twitter y en Facebook. Terrible, terrible. ¿Cómo ves esa versión del periodismo? Una deformación, una trivialización espantosa del ejercicio periodístico, si hablamos de las redes. Es una trivialización, diría yo. Y nada, todo ese ejercicio populesco, déjame llamarlo, déjame inventar esa palabra, populesco, del escribir. Porque el periodista obviamente que tiene que ser libre en el momento de escribir su nota. Claro. ¿En qué momento tú decidías hacer una crónica y en qué momento tú decidías hacer una nota simple periodística? La crónica tiene que referirse a la exposición profunda de un hecho, una exposición exacta. Pero no tiene que ser un texto largo, puede ser un texto muy breve también. La crónica... Por ejemplo, las crónicas que tú escribiste de 1984 y la poblada que se produjo en el país. La poblada. Eso retrata mejor hoy día que cualquier noticia que se haya publicado en ese momento. Pero eso es crónica, eso es tú estar tú cubrir todos los contenidos de un hecho, todos, no solamente el discurso del hecho. No solamente el discurso del hecho o la palabra de los protagonistas del hecho, el hecho como tal, completo, con todos sus elementos. Y además tú tienes que adherirle a esa narración del hecho completo. Por supuesto, los elementos, el uso de un idioma en el que se manejan símbolos, sentidos figurados, una serie de valores literarios. Ahí está expresada toda tu creatividad poética y tu actividad creativa también. Y luego la palabra. De ficción también. Luego, todo eso. O sea que la crónica, para mí, que es el ejercicio, la práctica periodística, para mí más estimulante y más completa, ¿no? Te da la oportunidad de tú vivenciar lo que estás
Ya lo no que se está escribe, cubriendo. ya no se escriben crónicas. No. Bueno, Arismendi Calderón, periodista dominicano, siguió tus pasos Sí. e hizo en el periódico El Siglo y luego en otros medios Sí. un ejercicio de cronicar, digamos, Sí, claro. los sucesos, sobre todo aquellos sucesos en el ámbito judicial, los procesos judiciales que llevaron al expresidente Salvador Jorge Blanco y otras cosas Claro. que están ahí como parte de la historia del periodismo. Sí, eso es cierto. Sí. Sí, Arismendi asumió el periodismo desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva. Vamos a hacer una última pausa. Una pausa en este diálogo con Ramón Emilio Colombo, periodista. Hemos tenido, Ramón Emilio, la oportunidad de vivir y ser de algún modo medio protagonista periodístico. Correcto. De 2 siglos. El siglo XX y ahora el siglo XXI, que ya lleva 20 años. Me interesa saber, del siglo XX dominicano, ¿hay algún personaje periodístico que tú puedas distinguir y destacar y sacar y decir, modelo importante para tomar en cuenta en el futuro? Bueno, esta es una pregunta un poco difícil. Yo te refería a Carlos Curiel. Carlos Curiel, de acuerdo. Carlos Curiel, que sí hacía un periodismo literario de mucha calidad. Y luego en lo que tiene que ver con, qué sé yo, el ejercicio puro y simple del reporterismo, ¿verdad? Hay mucho que puede uno distinguir, ¿no? Así de pronto, yo ponerte, digamos, nombres, ejemplos típicos, se me ocurre un poco difícil. Un poco difícil. Pero Bien, mira, Danilo Rodríguez fue un excelente. Danilo Rodríguez derivó en en ese periodismo Claro. Especializado Claro. en el medio ambiente. Correcto. Y en Álvarez Castellano. Francisco Álvarez Francisco Castellano. Álvarez Castellano fue también muy buen reportero. Y así. Polifacético, Sí, multifacético, sí, porque sí. escribió de farándula, escribió de temas en profundidad, fue poeta, escritor sí. de canciones, Sí. hizo teatro, Sí, ¿no? Fue de un todo. extraordinario Sí. periodista, ¿no? De mucha capacidad y de una cultura muy amplia. Ya. ¿No tiene ningún elemento a destacar, por ejemplo, de Rafael Herrera? Bueno, don Rafael Herrera, la práctica periodística de Rafael Herrera pues estuvo muy, qué sé yo, vinculada a lo ejecutivo. Al editorial. A lo editorial, correcto. Cuando yo hablo de periodista, yo soy un poco radical, si tú quieres. Yo me refiero al reportero. Nosotros somos periodistas, está bien, pero para mí... Ya. Entonces, en ese sentido, una pregunta. ¿Cuántos buenos reporteros hemos perdido porque han sido designados a la labor ejecutiva? Muchísimo. Peor, hemos perdido más todavía cuando se convierten en hablantines de la radio y la televisión. Que por cierto, en estos días yo casi no veo televisión. Prefiero leer antes que ver televisión, pero bueno, en estos días he estado poniendo en la noche la televisión. ¿Cuántos programas? ¿Qué cantidad inmensa de gente hablando en la televisión, haciendo cosas en la televisión? Esto es impresionante. El programismo de televisión. ¿Cuántos? Increíble. Pero hemos tenido intelectuales en el periodismo, Sí, hemos claro. tenido escritores, autores de artículos, por ejemplo, que son realmente literatos. Sí, el articulismo en República Dominicana ha dado notas sumamente importantes en la historia. Por ejemplo, yo recuerdo a Sara Pérez, que pasó Sarita. de ser reportera a escribir artículos, Sí, Sarita pero que era Pérez. una excelente reportajista Sí, y cronista. Claro que también. sí, claro que sí. Me parece que
La otra persona que igualmente ha ejercido el periodismo brillantemente es Andrés L. Mateo. Andrés L. Escritor, Mateo. pero tiene varios libros que han sido recopilaciones de sus artículos. Uno de ellos, Al filo de la dominicanidad, Así por es, ejemplo. sí. Artículos Así es. brillantes, José Israel Cuello en el periódico El Siglo. No, cantidad de gente de mucha calidad. Gente de mucha calidad. José Luis Taveras recientemente, Así por mismo, ejemplo. así mismo. Es un excelente Así articulista. mismo, sí, tú tienes razón, ¿no? A nivel del articulismo, además hay algo importante que debemos hacer notar y que nos distingue como dominicanos, como en la prensa, distingue a la prensa dominicana de otras de América Latina. Yo diría que gran parte del resto de la América Latina. Y es el grado de compromiso de quien escribe, de quien hace artículos, de quien, qué sé yo, enfoca temas públicos, ya sea en la prensa escrita, en fin, o en la prensa digital, etcétera, ¿no? El grado de compromiso de conciencia, la autenticidad, porque una cosa es tú ser analista frío de temas y otra cosa es tú comprometer tu conciencia en lo que escribes. ¿Me permites ahora hacerte otra pregunta? ¿Cuántos periodistas, escritores hemos perdido por esta práctica cotidiana de hablar en radio y en televisión? Muchos. Porque una cosa es tú hablar y decir y decir Sí, y decir y hay y todo eso, claro, pero al sí. momento de sentarte a escribir, a poner tu pensamiento Claro. organizado, es distinto. Es muy difícil. Y hemos perdido... Hemos perdido mucha gente en eso, por supuesto. ¿Por qué? Por el aspecto retributivo del ejercicio. No es lo mismo tú escribir un artículo, ¿verdad?, por lo que te pagan cualquier bagatela, cuando te pagan, correcto, que tú estar en un espacio de radio o de televisión donde vas a recibir un buen ingreso. Otro elemento que he visto es que los mejores reporteros generalmente pasan al sector privado, al área de relaciones públicas. También, eso es otro factor que ha contribuido a un poco separar mucho talento del ejercicio periodístico. Mermar la calidad del contenido periodístico. Así mismo, eso es cierto. Sí. ¿Te parece digno lo que recibimos como sociedad, como información por escrito, de los acontecimientos cada día, cotidianamente? Yo creo que sí, yo creo que se hace un periodismo todavía testimonial, Yo no creo que haya discriminación de hechos por parte de la prensa dominicana en sentido general. Todo lo que aquí ocurre se lleva al plano informativo. Eso es importante. No hay, en el pasado lo hubo. Pero digamos, se investiga. Yo me gustaría decir, bueno la investigación... Cuando tú tienes información sobre lo que está pasando en el sector salud, hay alguien que te explica qué es la iatrogenia y que te dice lo que significa eso. No. La parte investigativa del periodismo está hace mucho tiempo puesta de lado, la verdad. E incluso ya se considera como un género, el periodismo investigativo. La investigación periodística ya se considera como una práctica genérica. No, lo investigativo es parte consustancial al ejercicio periodístico, pero ya no se considera así. Tristemente así es. Ya. ¿Hay alguna forma, digamos, de crear una escuela o de que las universidades auspicien los géneros periodísticos que no se reduzcan solamente a la entrevista y a la información que cuando... No sé, habría que de algún modo, qué sé yo, atacar la escuela, la academia periodística, porque en términos formales, no sé, pero es muy poco lo que realmente hace. El periodista el joven que estudia periodismo, sale de la academia, como te dije hace un rato, cargado de muchísimas teorías, pero en términos de práctica, de inducción al conocimiento, a asumir la cultura, a considerar que el periodismo debe estar basado en la práctica de la investigación, no hacen nada de eso, ¿no? ¿Dónde se está haciendo mejor periodismo hoy día? ¿En la prensa escrita, en internet,
¿En la televisión? ¿En la radio? No te puedo ¿En decir. las revistas? La respuesta es muy difícil. Yo pienso que en todos lados se hacen cosas buenas y cosas menos buenas, en todos los espacios de ejercicio periodístico. Pero no me atrevo a decir que en tal tipo de ejercicio se hace mejor que en otro, no sé. No me atrevo, no me arriesgo. Cuando tienes que buscar un reportero, un periodista, alguien que te pueda auxiliar en algún proyecto, algún trabajo, ¿cuáles son las cualidades que tú buscas? Que piensen. Lo primero es que piense. Que piense. Si no piensa, Ya, no me interesa. ya. ¿Y cómo tú determinas que un periodista piensa o no piensa? Vamos a hablar un rato, ven, tómate un café, vamos a conversar. Es la única manera de tú saber si una persona piensa o no. La palabra, el ejercicio de la palabra te dice a ti si una gente piensa o no, si una gente profundiza o no. Pero hay gente muy inteligente que no habla. ¿Cómo tú determinas Bueno, eso? si no habla, no puede ser nada. Para hacer algo hay que hablar. Tiene que hablar. Sí. Entonces, efectivamente, mira qué cosa, qué bueno que tú lo citas. En una ocasión yo entré a un periódico en México, el periódico El Día, y el director, a mí me recomendaron que me contratara El Día. Yo venía de una agencia noticiosa mexicana que fracasó a los pocos meses de empezar, pero bueno. Notimex. No, Amex. Amex. Agencia Mexicana de Noticias. Y me recomendó, alguien me recomendó que me contrataran en el periódico del Día. Y el director del Día me sentó en su despacho, vamos a hablar. ¿Quién eres tú? Yo soy fulano de tal, bla, 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 bla. Ah, está bien. Mira, y esto, y él empezó a conversar, a plantearme temas de conversación, era una conversación para escuchar mis puntos de vista. Por ejemplo, si yo conocía la literatura mexicana, por ejemplo, ¿no? Los grandes escritores mexicanos, y que sabía quiénes eran, bla, 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 cosas así. Y en fin, y como a la hora y pico de estar conversando, correcto, él recibiendo gente, pero seguía conversando conmigo, llamó al jefe de redacción, que por cierto era ecuatoriano, sí. No se me olvidó el nombre. Le digo, mira, pon a este muchacho a trabajar, ponlo a trabajar. Mira a ver cómo él se desenvuelve sintetizando información para la sección internacional. Entonces a mí me tocaba todo el material diariamente de la guerra de Vietnam, 20 agencias noticiosas ahí, cerro de papeles. Sintetizar todo para eso. Yo sintetizar Hacer. la guerra de Vietnam cada día a menos de una página. Tú sabes, Sí. necesitaba ejercer mi capacidad de síntesis. Ahí empecé a dominar ese componente importante del ejercicio periodístico. Sí. Que tú tuviste una empresa llamada Síntesis, aquí. Para entonces producir esto. Y efectivamente, que por cierto, tuvo un momento de emoción tremendo, inolvidable, en ese periodo, cuando veo un cable pequeño de la agencia CTK checa, que decía, hoy el Frente Nacional de Liberación de Vietnam concluyó exitosamente la operación Santo Domingo Heroico, refiriéndose a la guerra de abril de aquí. Del 65. Al exterminar la compañía 101 de la 82 División Aerotransportada, que se distinguió, incluyendo al sargento Wheeler y su perro, que andaba con una mascota, que francotirador que se hizo famoso matando dominicanos. Cuando yo vi esto yo me emocioné, lloré de emoción, por supuesto, y le pedí al editor que te publicara esa que nota completa. Que la hiciera como un insert, y lo hicieron, lo publicaron como insert. Qué interesante. Hacemos una última pausa, ahora sí, este diálogo con Ramón Emilio Colombo, reportero, ya no periodista, reportero.
Ramón Emilio, yo realmente estoy gratamente impresionado por tus puntos de vista sobre estos temas, pero yo quiero plantearte otros desafíos que hay hacia adelante. A ver. El futuro del periodismo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a desaparecer los periódicos? Hay un proceso. ¿Cómo ves tú esta? Hay un proceso muy acelerado de desaparición de la prensa escrita mundial, ¿eh? Sí. No es un fenómeno solo de República Dominicana. Y no es solamente por el hecho de que ya la gente no lea, por así decirlo, ¿no? Porque hoy todo se nutre de lo audiovisual, correcto, y de la brevedad, sí. Correcto. No es solamente por eso, los costos. Sí. Tú editar un periódico, un medio impreso, y llevarlo a todo un país, tiene un costo y demanda una logística muy difícil de tú sostener. Sí. No estoy hablando, repito, solo de acá, ya importantes medios impresos del pasado sí. Se han ido a lo electrónico ya, ¿verdad? A la prensa digital. De tal modo que eso para mí es un proceso inevitable, la cultura mundial está imbuida de otras. ¿Qué tú crees de la transformación de periódicos impresos como Hoy, Diario sí. Libre, Listín Diario, El Caribe, que pasen solo a ser digitales? Sí, eso es inevitable, inevitable. Yo cuando los veo, te lo juro, yo tengo años que no leo un periódico impreso, años, en serio, ¿eh? No. Y mira, los leo todos los días. Yo me levanto a las... ¿Tú ves las versiones digitales? Sí, yo todos los periódicos, todos los medios, los veo vía digital. Un periódico físicamente, hace años que yo no leo periódicos. Tú sabes que no te publican todo lo que publican físicamente. No, claro. Pero ¿a quiénes se lo destinan? Hay periódicos aquí que años atrás tiraban 60.000 ejemplares diarios y que hoy cuando tiran 10.000 hacen una fiesta. No, pero el Listín, Diario Libre, son periódicos, El Día, son periódicos sí, de altísima circulación. Sí, impresa. Claro que sí. Claro que sí. Pero mira, de ningún modo la lectoría no le llega, yo digo, ¿verdad?, ni a la cuarta parte, y creo que estoy siendo bastante conservador, de la lectoría de la prensa digital. Acento, lo digo, y no porque tú seas el director de Acento. Acento se lee mucho más que cualquiera de esos medios, llega más lejos, pero además hay un factor importante a considerar. Es universal, circulación universal. Estoy hablando del mundo entero, del mundo entero. O sea que un dominicano que está en Birmania ahora puede estar leyendo Acento sin ningún problema. Completamente, en Angola. Correcto, y cualquier medio, cualquier periódico por la vía digital. O sea, la cosa ha cambiado mucho. El costo de la distribución del periódico de papel es uno de los factores más el papel está desapareciendo, terrible. El papel en sentido general está desapareciendo, lo único que va a sobrevivir es el papel sanitario, es lo único que va a sobrevivir. Ramón, ¿y qué va a pasar con el trabajo periodístico y los reporteros, esos seres humanos a los que tú admiras y aprecias tanto? Nada, el periodismo permanece. El periodismo es una práctica que no es imprescindible para tú hacer noticia, para tú realizar un medio. Tú no puedes de ningún modo investir de periodista o de redactor a cualquier persona. Necesita tener el instrumental básico de la redacción periodística, correcto. Y en ese sentido, pues yo pienso que esta profesión permanecerá, vamos. Ya. ¿Seguirá siendo el periodismo fuente de nuevos autores, escritores, claro que poetas, sí. Narradores? Por supuesto que sí, claro que sí. Ensayistas. Claro que sí, como lo hemos tenido hasta ahora. Yo pienso que en el futuro veremos muchos descendientes del periodismo dedicados a la literatura propiamente. Yo lo creo. Bueno, Gustavo está publicando ahora un libro de cuentos. Ah, no me digas, no sabía. Sí. Ah, caramba, mira, no sabía eso. Sí, ya está listo prácticamente para
Creo que están imprentas. Además, la experiencia, la práctica periodística te arroja muchos elementos motivacionales de la literatura, la cuentística, por ejemplo. Sí, sí. Y la poesía también, claro por supuesto, que sí, la poesía. La cuentística se nutre mucho de de hechos que esencialmente han sido material periodístico, ¿verdad? Propio o ajeno, pero periodístico al fin. Sí, sí. Así que nada, creo que tenemos futuro, los periodistas Los todavía. periodistas tenemos mucho futuro todavía, claro que sí. A mí me preocupa que el periodismo de opinión se ha convertido como el máximo exponente del trabajo periodístico de los periodistas. Bueno, digamos que la opinión... Y que dentro de la opinión hay una especie que yo llamo albelismo, sí, de como exageración. Sí, no, es que hay mucha instrumentalización de esa práctica, mutaciones de esa nocivas. parte, instrumentalización en función de intereses políticos, económicos, etcétera, ¿no? Entonces el periodismo de opinión hay que tomarlo con pinzas generalmente, tomando en cuenta eso. Quiero aclarar que no se trata solo de una práctica local. Estoy refiriéndome a que a nivel internacional, sí, claro, toda esta exposición de las redes sociales y de dar una plataforma para que todo el mundo opine, cada vez que alguien da una opinión se piensa que es un sabio. Y entonces, bueno, pues ahora todos somos sabios. Pontificamos. Cada vez que hablamos, pontificamos. Claro, pero hay pontificadores que están al servicio de... y eso es lo que deforma el periodismo crítico, interpretativo, ¿no? ¿Tú crees que las empresas periodísticas están obligadas a hacer una reflexión y a buscar cambios desde dentro, o esos cambios se impondrán desde fuera sin que haya una... Acabo de ver hoy un comunicado de las grandes plataformas de unificación de las empresas periodísticas en cada país de América Latina, en Estados Unidos y la Sociedad Interamericana de Prensa, la Sociedad Dominicana de Diarios, en donde plantean la necesidad de cambiar, revertir el hecho de que las redes sociales están recibiendo el 80% de la publicidad y utilizan los contenidos de los medios y no pagan nada. No iban a pagar nada, pero además, olvídate, a las empresas que pagan la publicidad en las redes sociales lo que les interesa que es vender, punto, vender mucho. Y si le venden más, por ahí se van a ir, se van a mantener en ese marco. De tal modo que es una disyuntiva un poco difícil de resolver esa que plantean las organizaciones de la prensa. Muy difícil, porque, repito, en última instancia lo que se impone es el mercado. El mercado. Es un tema muy complicado, por supuesto, para la industria periodística que está amenazada y que ha ido perdiendo influencia y ha ido perdiendo sostenibilidad financiera o económica. Así es. Porque sostener un periódico cuesta, sostener una empresa de televisión cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Generar contenido propio cuesta mucho dinero, y que otro te lo tome y haga negocio con eso es muy doloroso. Así es, así es. Y ahí no sé si hay alguna forma legal de actuar en ese sentido. Debe haberla, seguramente. Pero es muy difícil, pues que el asunto de las redes, eso no lo controla nadie. Nadie. Sí, lo controlan. Bueno, ¿quién? ¿Cómo? Los Mark Zuckerberg, los Google. No, claro. No, pero claro. Eso sí, claro, por supuesto. Claro. Ramón Emilio, muchas gracias por gracias a ti. Conversación necesaria, importante sobre el papel de los periodistas y el trabajo de los periodistas, y este tema también de los géneros periodísticos, la cultura, etcétera. Gracias por esta conversación luminosa. Muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo con Ramón Emilio Colombo, reportero.